Número 3 dice, si fallo en mi carrera o trabajo, puedo estar seguro de que esto no se verá como una marca negra en contra de las capacidades de todo mi sexo. Claro, la cago porque es mujer, ese tipo de cosas. Pongamos un ejemplo diario y tal vez aparentemente poco relacionado. Cuando un hombre ve a una persona manejando mal en la ruta, seguro que asume que es mujer. Ah, son menos capaces, son menos inteligentes. Y no solamente porque esta mujer es así, es porque todas las mujeres son así, ¿verdad? Ah, claro, o sea, cuando nosotras, por ejemplo, que me decías si odias a los hombres, a Ujú. muchos sí, pero automáticamente es, si dices, pues sí, a todos, no, no son todos iguales, ya lo sé, o sea, ninguna mujer asume, bueno, la verdad es que hay mujeres que su experiencia de vida sí la traen a que todos los hombres que se han topado han sido miserables y yo no las voy a contradecir, ni les voy Ujú. a decir, no, no es cierto, no todos, porque esa es su experiencia y es respetarlo, ¿no? Claro, y si no quiere acercarse a ninguno jamás, qué bueno que no lo haga, así estará más segura y está bien, pero eso no quiere decir que no sean, o sea, pero sí, ellos sí pueden generalizar, ¿no? Ellos sí pueden decir, todas las mujeres manejan mal, todas las Exacto. mujeres están locas, todas las mujeres son hormonales, porque sí lo somos, pero pues los hombres también, nada más que no lo reconocen. O esta cosa que dice el Agustín Laje, que él dice, ah, cuando ve a una feminista haciendo algo que a él no le gusta, él le encanta llamarla violenta. Eso es lo primero siempre que dices. Miren la violencia, miren cómo recurren a la violencia, pintan, queman. Eh, entonces él encuentra un caso y ya dice, ven, este es un ejemplo de que todas las feministas son iguales. Pero cuando él habla, por ejemplo, de los femicidios, dice, porque un loco lo hizo, quiere decir que somos todos iguales. Eso no es justo. Entonces él es muy bueno para separar al individuo del grupo cuando es el caso de él. Pero cuando es el caso de las mujeres, siempre actúan como rebaño, ¿verdad? Es que Eh, o sea, para empezar eso de violencia es porque la mujer en cuanto muestra algo de intensidad, automáticamente eres violenta. Era lo que te decía ujú. ahorita, sonríe, vete bonita, lo está haciendo en lo general. Si las mujeres no piden las cosas con una sonrisa y rosas de la mano, automáticamente están siendo violentas. Este, pero, o sea, además de eso, eh, el tipo sí hace una generalización de las mujeres o del feminismo, pero ni siquiera sabe sobre feminismo. O sea, ese es el asunto. No. El tipo no ha leído ni un gramo de teoría política de lo que de verdad se ha escrito. O lo ha leído muy poco y de ahí ha sacado generalizaciones y conclusiones de cosas que él no entiende porque es hombre. O yo creo que lo ha leído, pero lo entiende tan mal. Déjame que te dé un ejemplo. Por ejemplo, él constantemente dice que el género es una construcción, ¿verdad? Y él siempre cita a Simone de Beauvoir, que dijo, una no nace mujer, sino que se hace, ¿no? Entonces él dice, ¿ves? Ella dice que el sexo no existe. Al decir que el sexo no existe, está destruyendo lo que es ser mujer. Entonces, ¿cómo se puede explicar que el sexo no exista si personas nacen con un pene y otros nacen con una vagina? Lo que A él ver, no entiende es que cuando Beauvoir dice ser mujer, una no nace mujer, sino que se hace, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los papeles sociales que se le han asignado a las mujeres, ¿verdad? La mujer es la que está en la casa, la mujer es la que cuida a los hijos, la mujer es la que se calla, el hombre es el que toma las decisiones, el hombre es el que trabaja. A eso se refiere. Pero él ¿mm? es como que no lo entiende eso. Para él dice, la construcción social, ¿y esto qué es? O sea, yo no sé. Ahora, yo no sé si él realmente no lo sabe o no lo entiende, o si se hace el que no entiende para tratar de ganar algún puntito, ¿no? Eh, en el debate. Porque yo realmente me cuesta creer que alguien sea tan estúpido como para entender eso. Entonces, él ha leído, pero o no lo entiende o lo interpreta mal a propósito. Ah, Mm, no lo sé. O sea, es que hay una situación aquí en el discurso feminista, o sea, dentro de la misma, entre la academia y lo político y todo. O sea, sí ujú, hay una situación aquí. Y él toma eso, justamente ese conflicto que sí hay, que sí existe,
que es como una realidad, bueno, así como decir, como cualquier movimiento social, obviamente hay diferentes matices, hay diferentes visiones y ahora sí que cada quien habla y politiza desde su propia experiencia. La experiencia de este sujeto, creo, o no lo sé, no, desconozco su vida, pero se me hace sumamente limitada. Muy probablemente en un contexto con ciertos privilegios en donde no puede ver más allá de su nariz. Entonces, todo lo que, esas frases que le llegan alrededor, eso, no hay realmente, no lo entiende porque no ve más allá de su nariz, y de su propio contexto. Ahora, no me sé de memoria la frase, pero en la misma frase que empieza de no se nace mujer, se llega a hacerlo, Simone de Beauvoir hace la aclaración de que es una situación, el ser mujer no es un destino biológico. En donde menciona esto es en el libro del segundo sexo, y el segundo sexo básicamente es un análisis muy existencialista, muy estilo que finalmente la mujer se construyó, la feminidad, porque este es el asunto, o sea, Ujú. ser femenina no es igual a ser mujer. La feminidad es una construcción. Ahora, ¿existe una realidad biológica? Claro que la existe. O sea, pues sí existe una realidad biológica, Claro. nacemos y nuestras hormonas se desenvuelven de cierta forma, según desde el vientre, ¿no? Desde que estamos en el vientre materno empieza el desarrollo y claro que hay una realidad biológica. Y esta realidad biológica para las mujeres ha significado el hecho de poder parir, que es parte de lo que problematiza Simone de Beauvoir, el hecho de poder parir significa que para los hombres, como han utilizado esto para hacer sus ejércitos, para hacer crecer la civilización, las mujeres en algún punto pasamos a ser objetos por esta capacidad, presunta capacidad paridora, o sea, es entender eso, y desde ahí se ha conceptualizado todo alrededor. La feminidad ha cambiado, ahora sí que de traje o de cara muchas veces a lo largo de los cientos de miles de años, ¿no? Que llevamos de historia, no siempre ha sido lo mismo, pero siempre ha sido bajo la premisa de esta biológica, de cómo puedes tener hijos, eres algún día le vas a pertenecer a un hombre y vas a traer a sus hijos al mundo y es como tu destino. Eh, lo que el feminismo plantea, el feminismo, por ejemplo, radical en este caso, que es desde donde yo hablo, la postura es entender esto, piensa en el radical como en las que van y rompen y lo hacen, qué bueno que lo hacen, o sea, yo no estoy en contra de eso, no lo voy a criticar tampoco, pero se piensa así y no, el feminismo radical es una postura política que va muchísimo más allá, o sea, esa es una expresión, una manifestación política que no tiene que ver en sí con la postura política del feminismo radical. No quiere decir que feministas radicales no lo hagan, no sé si me explico un poco en la diferencia, pero a lo que voy es, el feminismo radical parte desde esto, es tu cuerpo mujer, el haber nacido mujer, el que nos casaran, por ejemplo, a las mujeres en la época romana o en la época de Grecia, cuando se dio la ley esta de que a la primera menstruación te tenían ya que casar con un tipo mayor de 30 años. Esa ley, o sea, y esas leyes que han ocurrido siempre no son nuevas, pero tienen que ver con tu cuerpo. Tú, como puedes tener hijos, te vienen estas leyes, tú tienes que tener este comportamiento. Y entonces, eh, de ahí parte la opresión. Eso es lo que el feminismo parte, de ahí viene la opresión. Esa opresión tiene muchas caras, tiene muchas formas y también tiene muchos matices. Y en el mundo tan complejo que vivimos ahorita ya no es solo ser mujer, sino ser mujer y ser o no racializada. ¿Y en qué país estás? Y cómo es tu entorno, ¿no? Claro que hay países aquí en México donde yo vivo, pues matándose mujeres al día y quién sabe más cuántas golpean y cuántas más violan y cuántas más desaparecen que nunca sabemos. Personas que yo he conocido han desaparecido, mujeres, no personas, mujeres, y tiene que ver con esto, muchas de ellas para redes de trata. O sea, una compañera de la prepa de mi hermano estuvo desaparecida unos meses, la terminaron encontrando en una casa en Iztapalapa, creo fue, no sé, una casa con otras niñas que las prostituían. O sea, para eso usan el cuerpo de las mujeres. Y entonces sí, toda la postura radical del feminismo tiene que ver o sea, el feminismo radical tiene que ver con qué pasa con el cuerpo de las mujeres y por qué se usa y cómo se usa. Y básicamente esa es como la premisa. Y de ahí el análisis pues se puede ir al cielo y depende de qué hablemos, ¿no? Pero eso es Sí. lo que él no entiende, ni va a entender, solo usa palabras que no entiende en su propio contexto, que es chiquitito, chiquitito, igual que su cerebro. Sí, y lo frustrante es que él, o sea, él toma todo literal.
¿verdad? Él no entiende lo que es una metáfora, lo que es un... No, él toma todo bien, bien, bien literal. Entonces, de esa manera, él hace este juego de palabras en el que hace quedar mal al oponente. Y hay tanta gente que no se toma el trabajo de ir a investigar si realmente estas personas dijeron eso o no, y le creen ciegamente. Y eso es realmente lo frustrante, ¿no? Que tanta gente tenga tan poca curiosidad y esté dispuesta a creerle a una persona así como esta. Eh, bueno, dice, si yo soy hombre, las probabilidades de que me enfrente al acoso sexual en el trabajo son tan bajas que son insignificantes. Y el número 6 dice, si soy un adolescente o un adulto y si puedo permanecer fuera de la cárcel, mis probabilidades de ser violado son tan bajas que son insignificantes. Es una alegación común entre los conservadores que las mujeres están descontroladas, acusando a hombres de violaciones que nunca sucedieron. Desafortunadamente también esto lo he oído de mujeres que dicen, yo tengo miedo de que alguna loca lo acuse a mi hijo de que la violó, porque estas feministas están fuera de control. Lo que puede llevar a la ruina de estos hombres, incluso si a la larga son encontrados inocentes. El número citado viene de estudios prestigiosos, lo que coinciden en el número de acusaciones falsas. Entre 2 y 10% de las acusaciones son falsas. Pero este no es un número pequeño, ¿verdad? Y uno entiende que a las madres aterrorizadas de que sus hijos sean acusados falsamente, pero lo que estos conservadores ignoran es lo que dice el resto del estudio. Claro, ellos citan este estudio, dice, mira, es tan común el que las mujeres acusen a los hombres de violación, una acusación falsa, que es de entre el 2 y el 10%. Ese es un número que realmente puede asustar a cualquier hombre. Pero el resto del estudio que ellos ignoran dice, aproximadamente el 90% de los casos de violación no son reportados a la policía. Esto quiere decir que ese de entre 2 a 10% es solo del 10% de los casos que son reportados. A ver si me explico. Si hay 100 casos de violación, solo 10 son reportados en promedio. De esos 10, el 10%, entre el 2 y el 10%, tienden a ser falsos. O sea, de 100 casos de violación, menos de una acusación es falsa. No sé si se entiende. Eh, por lo tanto, el verdadero número de casos de acusaciones falsas es más cerca al 0.2 al 1%. Es nada. Ese es, y lo peor de todo, y lo que yo creo que demuestra en todo su esplendor la misoginia en la que vivimos como sociedad en general, es que les aterroriza esta parte de una acusación falsa. A nadie le aterroriza a las jóvenes que están violando. O sea, es eso, es ¿por qué no nos espanta? ¿Por qué Exacto, no nos aterroriza la exacto. cantidad de jóvenes? O sea, mira, yo pasé una experiencia de abuso sexual cuando tenía 20 años y conozco, o sea, la más grave, ¿no? Que he pasado, ¿no? Porque haya habido otras pequeñas desde el grito en la calle o algo así. Ujú. No conozco mujeres que no tengan, aunque sea una experiencia pequeña, y la mayoría de ellas no son pequeñas. Y entonces es para preguntar por qué. O sea, ahora resulta que eso, ¿no? Esa frase que circula mucho por internet, o sea, todas las mujeres, todas conocemos a alguien que sufrió abuso, por no decir que todas las mujeres que conocemos sufrieron algún tipo de abuso, pero nadie conoce a un hombre que abuse. Exacto, sí. Sí. O sea, y desde ahí, a mí me da, ay, no sé, entre tristeza y enojo, y yo conozco, o sea, sí conozco hombres que creen eso, ¿no? Y que están muy preocupados por los pobres hombres que les destrozan su vida. Y me gusta mucho cuando les contestan por ahí así como, oigan, pues no estén en lugares en donde los puedan acusar, no anden a ciertas horas en ciertos lugares. O sea, lo mismo que le han dicho a las mujeres, ¿no? Tanto miedo tienen, pues entonces tomen sus precauciones, no estén cerca de mujeres, no estén en contextos donde los puedan Ujú, acusar. ujú. Ah, sí. Mira, lo más cercano que yo tuve a un acoso sexual fue cuando trabajaba en el junior high, que en la escuela secundaria, y un ayudante me mandó un email diciendo, eh, ni siquiera dijo algo muy directo, simplemente dijo, espero que no te moleste, que te escribo tanto, que tu esposa no se sienta celosa. O sea, me estaba tirando los perros, ¿verdad? Pero de manera medio indirecta.
Yo fui, hablé con la directora, al otro día esa mujer la echaron y yo me sentí mal porque digo, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, simplemente sáquenla de mi clase y pónganla en otra, pero no, la echaron. Si esto hubiera sido al revés, si ella es la maestra y yo soy el que le dice eso, tal vez me habrían echado, pero no necesariamente. Y probablemente ella ni siquiera se hubiera animado a decir nada, por miedo a las represalias, tal vez, por miedo a lo que yo iba a hacer. Entonces, Claro. definitivamente no es lo mismo, para nada. Y yo no conozco a ningún hombre que haya sido, me imagino que hay muchos que han sido acosados por otro hombre, no por mujeres generalmente, pero yo no conozco ninguno, de toda la gente que conozco. Es interesante que muchos hombres, por ejemplo, si un homosexual, un hombre, un gay, se les queda viendo, reaccionan agresivamente, nada más Mm, porque se les quedó viendo, ¿no? exacto. Y es como, o sea, ¿qué te pasa cuando muchos hombres sienten libertad de nalguearte, de tocarte, de rozarte, de acercarte, de invadir tu espacio personal? Y bueno, eso ya, a lo mejor me estoy yendo como a las cosas medias, pero desde el ¿con qué facilidad te opinan sobre ti, se acercan? O sea, cuando yo sí recuerdo como jovencita evitaba mucho eh, estar como, pasar cierta distancia con hombres, o sea, donde quedara a su alcance, pues, hombres mayores, porque con qué libertad sentían que de repente podían así como que desde tocarte el hombro, suena Ujú. muy, vamos, no quiero que me toquen, no me toquen así, den tu distancia, ¿por qué me tienes que tocar? Y estoy segura que si un hombre que no conocen llegara y hace eso, tomar actitudes de las que ellos toman, Ujú. reaccionarían a la defensiva, porque es agresivo, porque invaden tu espacio personal. Exacto. Ah, y es Patriarcado. cierto, y estas mujeres que se quejan de que no quieren que sus hijos sean acusados, entonces que los hijos no hagan cosas estúpidas como esa, me parece a mí que van a estar bien. No Sí, sé. sí, eduque bien a su hijito y ya. Exacto, exacto. Que sea un caballero. Los próximos 4 puntos están relacionados. Dice, si al hijo no tener hijos, desde el punto de vista de un hombre, si al hijo no tener hijos, mi masculinidad no será cuestionada. Si tengo hijos pero no les proporciono atención primaria, mi masculinidad no se pondrá en duda. Si tengo hijos y les proporciono atención primaria, seré elogiado por una paternidad extraordinaria, aunque sea poco competente. Y 10, si tengo hijos y sigo una carrera, nadie pensará que soy egoísta por no quedarme en casa. Entonces, por ejemplo, yo escuché, no me acuerdo dónde, pero un supuesto debate entre el idiota Estelaje y una señorita en una radio. Lo estuve buscando para mostrarlo hoy y no lo pude encontrar. Pero ella le dice a él, dígame usted, ¿qué puede hacer realmente una mujer? Queriendo decir, ¿cuáles son nuestras opciones? Y él le dice, usted puede hacer lo que quiera siempre y cuando no rompa la ley. Y yo sé que él pensó que la respuesta que dio fue absolutamente brillante, porque él la muestra como ejemplo de que la destrozó. Pero acá estamos viendo este tema, por ejemplo. Si esa mujer dice, ok, yo puedo hacer lo que quiera, voy a ir y voy a trabajar de abogada. Pero en el momento en que yo tengo un hijo, si yo no me quedo en casa a cuidarlo, eh, mi feminidad será puesta en cuestión. El hecho de, voy a ser considerada una mala madre, voy a ser considerada egoísta y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y probablemente mientras esté en el trabajo el tiempo entero se va a sentir culpable porque no está cuidando a los hijos en la casa. Entonces sí, una mujer puede hacer lo que quiera, pero el estigma que va a tener que sufrir no es justo y los hombres no tienen que pasar por eso. Desde la culpa, porque, mira, por ejemplo, bueno, en el contexto religioso en el que yo crecí, sí, mi mamá era señalada, pero, por ejemplo, dentro de mi contexto con mis amigas, por ejemplo, en la escuela, en donde no había ese contexto religioso, Uh -huh. este, no era señalada, porque sí, no, era mucho más entendido, un poco más abierto, pero mi mamá sí pasaba, o sea, sí, claro que tenía culpa, o sea, y claro que había, porque es esta parte introyectada, ¿no? No estás haciendo para lo que naciste, para lo que tendrías, y había esta constante, porque es un rollo como mujer, ¿no? A lo mejor esta constante entre el quiero salir y claro que quiero tener una carrera profesional, pero a la vez quiero estar, ¿no? También pues con las mujeres que desearon ser madres, porque esto también es otro asunto. Las que desearon ser madres, pues sí sienten mucha culpa de no estar con sus hijos. Habrá quien a lo mejor no lo desea tanto, ¿no? Y no siente tanto esto, pero también es señalada. Y los hombres, híjole, he visto tantas noticias de que si
hace poco, la última que vi, que no sé si sea real o no, un tipo que según vendió su PlayStation para comprarle pañales al hijo, ¿no? Ni siquiera me metí a leer la nota, solo vi así y dije, híjole, les escriben cosas, casi les hacen monumentos cuando deciden ejercer la paternidad. He visto notas donde aplauden a un tipo que obligó básicamente a su novia embarazada a tener al hijo y ya luego yo lo cuido, ¿no? Y así, y le aplauden y es como, oye, ¿te das cuenta lo que hizo? Pues sí, un embarazo no son enchiladas, o sea, es un rollo físico bien, intenso, ¿no? Lo que le ocurre al cuerpo de la mujer no es cualquier cosa, pero pues estamos hechas para eso, entonces se Exacto. puede, ¿no? Se vale usarlo. Este, y, y a ellos, o sea, a los hombres se les dan premios por hacer lo básico. Yo por ahí leía así como, no los feliciten por mostrar decencia humana básica. O sea, no lo hagan pues porque no, no es necesario, no son héroes. Los hombres que se comportan decentes no son héroes, son hombres decentes y está bien, Exacto. pero el Exacto. poner en un pedestal de nuevo ponen esto, ¿no? O sea, entonces que los demás tienen permiso para no hacerlo, o sea, esa es la normalidad. Es como si el hombre Este, ayuda en la casa, lava los platos, limpia el piso, cambia los pañales, es un padre ejemplar, es lo más grande que hay. Cuando eso es lo más básico que un padre podría hacer. Eh, sí, ujú. las No, pues así expectativas son tan vive uno diferentes. ahí, ¿no? O sea, en la casa en la que uno vive, sí, la casa en la que uno vive, pues tendría que cooperar. O sea, el mantenimiento de un hogar debería ser de todas las personas que viven dentro Exacto, de ese exacto. hogar. No cooperar, porque cooperar significa que él está ayudando a la Dependiendo mujer cuya de responsabilidad su es limpiar. edad, si ya es adulto, ¿no? O sea, las responsabilidades pueden variar. Ujú. Sí, pero aquí ocurre, y ocurre mucho, o sea, las mujeres que yo he conocido que trabajan casi, te digo, casi todas, se mantienen en un trabajo que les permita cumplir con las responsabilidades de su casa, y entonces llegan a cumplir, bien, conozco un caso de una mujer que trabaja, ¿no? Ya tiene 20 años, ya está de antigüedad en su trabajo, ya más de 20 años, ojalá ya pronto se jubile, pero todo este tiempo ha trabajado sus 8 horas en un trabajo que requiere emocionalmente es pesado porque es el área de quejas del IMSS. Entonces, pues llega mucha gente a gritarte y a decirte cosas, Mm, es pesado. Y luego tiene que llegar, sale de trabajar y llega a su casa a cocinar a veces o a hacer limpieza o a atender al marido que literalmente está de adorno, así porque ni trabajo tiene, o sea, ni para proveedor. claro. Entonces, muchas viven esa realidad, o sea, yo platico un caso, pero como ese caso conozco tantas variantes tan parecidas, también conozco casos en donde, o donde, por ejemplo, un caso cercano, o sea, hay casos donde está la mujer, trabaja igual un trabajo así que le permite salir temprano, sí, o sea, muy cómodo para lo que la mayoría de los trabajos aquí en México son, ¿no? Que sale 6 7 de la noche, todos los días y te tienes que salir de tu casa a 6 7 de la mañana, eso es horrible, es esclavitud, pero en un trabajo cómodo, con un horario cómodo para poder salir de ahí e ir a lavar, a cocinar, a cuidar niños, y donde el hombre nada más cumple con su trabajo y llega y le sirve la cena y los fines de semana él está descansando mientras la esposa está limpiando porque él trabaja, a lo mejor gana más, pero es como, pero viéndolo en un contexto general, perdón, pero para mí es como, no se trata del que gana más, o sea, sí hay una situación histórica que coloca a las mujeres en una desventaja, o sea, la mayor parte de la pobreza en este mundo son las mujeres, o sea, sí hay le llaman al fenómeno feminización de la pobreza, y no tengo ahorita el porcentaje en mi mente, pero déjame acuerdo, pero sé, o sea, sí hay una feminización de la pobreza, así como hay una también son más las mujeres analfabetas. ¿Por qué? Porque nos han delegado, porque históricamente las leyes han sido hechas para que las mujeres no aprendamos a leer y escribir, entonces no se ve como algo importante. Y aunque las leyes sí ya llevan unos 100 o 200 años medio cambiando a raíz de que ha habido muchas luchas. No es que las mujeres no siempre haya habido una especie de resistencia, pero en el mundo occidental en el que vivimos sí tiene como unos 200 años que empezó a haber públicamente, visiblemente, que mujeres con más privilegios económicos lograron, ahora sí que empezaron, porque así tiene que ser muchas veces en las luchas sociales. ¿Por qué? Porque las mujeres que no tienen esos privilegios están muy preocupadas sobreviviendo, entonces ellas tienen sus propias rebeldías, pero no van a tener el tiempo para hacer una lucha pública, ¿verdad? A lo mejor, o a lo mejor sí, no sé, depende de cada caso, pero a lo que voy con esto es, hay un fenómeno, hay una realidad en donde la mayoría de las mujeres tenemos una desventaja histórica enfrente de los hombres, que se puede ver en los datos.
que ahora con estas leyes, con las leyes que hay, se vuelve bien complicado porque tienes hombres que te dicen, no es cierto, pues si ya la ley les da un montón de ventajas, es como, no, se han hecho leyes como muletillas para tratar de subsanar esta desventaja histórica, pero no son suficientes y no son necesariamente efectivas, de hecho. Entonces, queda mucho camino por recorrer. Si es que, bueno, no lo sé, yo me cuestiono mucho cuál es la forma. Creo que para las mujeres lo mejor que nos queda es verlo en lo particular y desde tu existencia, pero pues no sé. Y me parece a mí que es justo todos estos ultraconservadores que se quejan de que el gobierno quiere crear leyes para defender a la mujer y lo que las mujeres buscan es privilegios, no igualdad, privilegios. Pero lo que estás diciendo vos es compensar siglos de desigualdad para llegar a un punto de igualdad. Imagínate si necesitamos tantas leyes y reglas y todo esto, nada más que para llegar a un punto de igualdad. Eso debería darnos una idea de lo profundo que es el desequilibrio. Mi mamá cuando era chica, ella me contaba que tuvo que dejar la escuela porque ella era la única hija de sus padres para cocinar, para lavarle la ropa a los hermanos, que en esa época se sabía que lavar a mano, para planchársela con almidón, para que ellos pudieran salir a sus fiestas. Eh, ella no tuvo esa oportunidad, de grande tuvo que volver a la escuela. Mi papá, mi mamá y mi papá, los dos trabajaban, pero mi mamá volvía a casa y ella tenía que hacer todo, tenía que limpiar, tenía que cocinar, mi papá se echaba y se miraba la tele mientras ella trabajaba. O sea, y yo siempre hacía la broma, dice, ¿cómo es una sociedad patriarcal o machista esta? Cuando mi mamá obviamente está a cargo, ella le pega un grito a mi papá y él baja la cabeza y dice, sí, querida, pero ahí está el machismo, en el que mi papá se puede sentar y hacer nada, mientras que mi mamá, después de volver del trabajo cansada, tiene que limpiar, tiene que cocinar, tiene que hacer todo. Ahí está el machismo. Y está muy normalizado, no es percibido. Yo también crecí, o sea, yo, bueno, recuerdo de niña mis primeros cuestionamientos, así fue un poco como todas las manos de la comida, todas se paraban a servir, a cocinar, a calentar, y los hombres seguían sentados platicando. Mis primeras rebeldías, a lo mejor mal entendidas, en este afán de querer así como, yo no voy a hacer eso, yo me quedaba sentada platicando. Dije, ¿yo por qué me voy a parar a cocinarles si estos están aquí sentados? Igual tienen manos, pensaba yo, ¿no? Pero, o sea, ya ahora, por ejemplo, lo hago, pero por apoyo a mi mamá o así, ¿no? Ya es una perspectiva diferente para mí. Pero a lo que voy es, sí hay, o sea, todo esto que está tan normalizado que lo hablan y no se dan cuenta que en eso justamente está el machismo y está la desigualdad. Me gusta mucho un programa que hiciste, uno de tus programas, donde hablabas cuando hablaste de la esclavitud en Estados Unidos, de la esclavitud de la gente, de la gente negra, porque hablabas de esto, ¿no? Cómo hay una desigualdad estructural y diste algunos datos, por ejemplo, o lo había, ¿no? No podían comprar en ciertos lugares, ¿no? O lugares donde llegaban a veces se devaluaban, o sea, donde ellos vivían valían menos sus propiedades, o sea, toda esa situación. Con la primera esclavitud que hubo fue la de las mujeres. Cuando vemos las leyes hacia atrás, ha sido algo gradual, no es igual en todo el mundo, o sea, sí entiendo eso, pero así ha sido un fenómeno generalizado en donde, o sea, que eso no ha sido exactamente igual, ha sido variable. Digo, sí ocurría, y la ley romana, por ejemplo, sí podías matar a tu mujer, ¿no? Y no pasaba nada, estaba permitido, o la quema de brujas, o sea, claro que ha habido situaciones donde nos han llevado a un extremo, a las mujeres, la quema de brujas, digo, queman también hombres, pero en su mayoría fueron mujeres, muchas veces era para quitarle sus propiedades. Exacto. O sea, hay una situación en el mundo en donde las mujeres hemos tenido una constante desventaja. El que nos lleven casando desde que nos casen como niñas con hombres ya adultos es una desventaja estructural. El que fuera normal que se robaran así a las viejitas, a las señoras aquí antes, ¿no? En la revolución todavía no está tan lejos eso. Entonces, el que quieran hablar solo porque hay como algunas cosas que medio se ven iguales o se habla de igualdad, el que se hable mucho. Punto número uno, bueno, las feministas, en este caso el feminismo radical, no va por la igualdad porque no
no somos iguales, así de somos diferentes, sí, nuestras existencias, todo ha sido diferente, entonces se le apuesta a quienes todavía apuestan hacia lo político, hacia el poder hacer algo, así que socialmente pues se le apuesta a una equidad que es diferente, que tiene que ver con las particularidades de cada situación. O yo lo digo, pues ese es el ideal, es lo que se desearía, y pues ya también quien apuesta por el separatismo, ¿no? Donde el mejor, como sabes qué, o sea, históricamente no ha habido un buen entendimiento, mejor pay, y también es muy válido. Entonces, creo que verlo así es algo que nos ha faltado a las mujeres de entenderlo, y a los hombres también, pero en este caso muchas veces hasta dónde llega, no se entiende las raíces tan grandes que tiene esta desigualdad, y mientras no se entienda, pues se va a seguir hablando desde los últimos, ¿qué? 50 años, ¿no? Que es más o menos donde entró un poco más un poco más a la vida pública, porque la lucha y así, pues tiene mucho más, ¿no? Sí. Que no sea maleducado.